El fuego había consumido lo que quedaba del ataúd, pero no había quemado la angustia que llenaba el corazón de los familiares de aquella mujer sencilla que con lágrimas en los ojos había suplicado a Dios por su hija enferma. Fue entonces, en ese silencio roto por el crujir de la madera y el crepitar de las llamas, cuando el Papa León XIV apareció como un destello de luz en medio de la oscuridad para dar la respuesta que millones esperaban. Ni la muerte ni las cenizas son obstáculo para el poder de Dios. Esa frase, pronunciada con firmeza y ternura a la vez, marcó un antes y un después en la historia de la fe y la dignidad del cuerpo humano. Porque si bien la cremación había crecido como una práctica moderna y aparentemente inofensiva, para muchos católicos seguía siendo un enigma cargado de dolor y de culpa. ¿Podría el Señor resucitar a quien había sido reducido a polvo? ¿Serían esas cenizas un obstáculo para la promesa eterna de la resurrección? La pregunta, aunque antigua, volvió a retumbar en las mentes y en los pasillos de las iglesias, de los hospitales, de las funerarias y hasta en los salones de nuestras casas. Fue allí donde Hugo, un padre joven, se arrodilló ante el altar improvisado en el comedor, sosteniendo la urna de su esposa Marina. Sus lágrimas se mezclaban con el incienso y con el murmullo de las oraciones de sus hijos, pequeños y asustados. «Papá, ¿mamá va a resucitar?», preguntó Isabela con una voz tan frágil como el hilo de luz que se colaba por la ventana. Hugo tembló. Había decidido la cremación por razones económicas y de urgencia, pero ahora sentía en el pecho un vacío más grande que el propio ataúd. Había fallado a su fe, había traicionado el mensaje de Cristo. Fue en ese instante de silencio doloroso cuando el Papa León XIV irrumpió en la televisión con un mensaje inesperado. Sus palabras eran fuego y bálsamo al mismo tiempo. «Hijos míos, el Señor no necesita un cuerpo intacto para resucitar. Él sopló vida en el polvo del suelo y puede hacerlo con las cenizas. Pero lo que más importa es el corazón con el que tomamos nuestras decisiones». Hugo sintió un estremecimiento en el alma. Era posible que Dios pudiera reunir cada partícula de su esposa Marina y devolverle la vida en la resurrección final. Era posible que su elección, aunque humana y limitada, no hubiera condenado el destino eterno de su amada. La fe se convirtió en una pregunta de fuego. Hugo recordó las palabras de San Pablo: «Se siembra un cuerpo mortal, se resucita un cuerpo inmortal». Y también recordó aquella homilía del Papa León XIV, donde con lágrimas en los ojos, mirando a la cámara, había dicho: «No temáis a las cenizas, temed al olvido de Dios, porque el que espera en el Señor aunque muera vivirá». Era como si cada frase hubiera sido escrita para él, para Marina, para Isabela y para todos aquellos que alguna vez sintieron el miedo de haber condenado a sus seres queridos sin saberlo. La historia de Marina no era la única. En la ciudad de Lucca, Italia, un suceso había conmovido a toda la iglesia cuando en 1930 las religiosas exhumaron el cuerpo de Santa Gemma Galgani después de 30 años de su muerte. Lo que hallaron no fue un montón de huesos secos, sino un cuerpo intacto, como si el tiempo no hubiera podido borrar la dignidad que Dios le había dado. Sus manos, su rostro, sus cabellos permanecían como el primer día. Era un testimonio vivo de que la carne, aunque frágil, es semilla de eternidad. Y fue ese signo el que el Papa León XIV retomó para recordarle al mundo que el cuerpo no es desecho, sino templo, incluso en la muerte. Hugo comprendió entonces que la cremación no era el problema en sí mismo, sino la intención con la que se hacía, porque si la elección de reducir a cenizas a un cuerpo se hacía desde la fe, con respeto, con la certeza de que el mismo Dios que creó el universo puede reunir lo disperso, entonces la resurrección era tan posible como si el cuerpo hubiera sido enterrado. Pero si la decisión era tomada desde la indiferencia, desde el desprecio, desde la negación de la vida eterna, entonces sí se convertía en un signo de olvido y de rechazo a la promesa de la resurrección. El Papa León XIV, en una de sus homilías más recordadas, había dicho con voz firme: «La cremación, si se elige por fe y no por rebeldía, no es obstáculo para la resurrección, porque Dios no necesita huesos enteros para reconstruir la vida». Pero cuidado con aquellos que eligen el fuego para declarar que el cuerpo es nada, que la muerte es el final
o que el hombre no es más que polvo sin destino, porque esa elección dice más de la fe que de la ceniza. Marina, en vida, había sido una mujer de fe profunda, había rezado cada día por sus hijos, había compartido la Eucaristía, había acompañado a Hugo en sus noches de angustia. Su cuerpo, aunque reducido a cenizas, seguía siendo testimonio de esa fe. Hugo respiró hondo. Con lágrimas en los ojos, miró la urna y comprendió que su esposa no estaba allí, que el polvo volvería al polvo, pero que el alma de Marina vivía en Dios. La ceniza no podía encerrar el amor ni la esperanza. El Papa León XIV lo dijo con claridad en aquel mensaje inolvidable. No se trata de huesos, se trata de fe. No se trata de ceniza, se trata de amor. Porque aunque la materia se disuelva, la promesa de Dios permanece. Fue entonces que Hugo abrazó a Isabela y a su hijo menor y les susurró con una voz que temblaba, pero que a la vez irradiaba una luz nueva. Tu mamá vive en Cristo, y un día todos nos reuniremos con ella. La fe no es una idea, es un acto de confianza. Y para Hugo ese acto comenzó aquella noche, frente al altar improvisado de su casa, sosteniendo la urna de Marina como quien sostiene una semilla que, aunque invisible, está destinada a florecer en el cielo. Fue allí donde comprendió que la pregunta más importante no era si Dios podía resucitar a los cremados, sino si su propia vida estaba sembrada de fe suficiente como para esperar ese milagro. Cuando el Papa León XIV cerró su mensaje con una frase inolvidable, Hugo sintió que su corazón volvía a latir con fuerza. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esas palabras, como un fuego que no quema pero que enciende, llenaron su casa de una esperanza nueva. Mientras la noche cubría con su manto de silencio la pequeña casa donde Hugo y sus hijos vivían su duelo, las palabras del Papa León XIV seguían resonando en su interior como un eco sagrado. Era como si la voz del Santo Padre hubiera descendido para encender una luz en el corazón de quienes temían que sus decisiones, tomadas muchas veces entre el dolor y la urgencia, pudieran haber condenado a sus seres queridos a un destino que la fe jamás les habría deseado. Hugo recordaba la mirada de su hija Isabela, esa chispa de inocencia que pedía una respuesta más grande que cualquier lógica humana. ¿Mamá va a resucitar?, le había preguntado ella, con la candidez de quien todavía cree que el amor puede vencerlo todo. Y en ese momento comprendió que la verdadera pregunta no era solo para los muertos, sino para los vivos. ¿Cómo estoy viviendo yo la fe que profeso? ¿Estoy honrando con mis decisiones el cuerpo y el alma de quienes amo? Esa noche, sentado en la penumbra del comedor, Hugo abrió la Biblia que Marina solía leer. Sus páginas, gastadas por el paso de las manos y el tiempo, se abrieron en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa frase ardió como fuego en su pecho, porque si Job, cubierto de llagas, despreciado y derrotado, pudo declarar esa esperanza en medio de la ruina, ¿cómo él iba a dudar de la promesa del Señor? El Papa León XIV había hablado con claridad en aquella homilía inolvidable. Hijos míos, no permitan que el polvo les robe la fe, porque el Señor puede soplar sobre las cenizas y hacer brotar la vida. Lo que importa no es la forma en que el cuerpo se descompone, sino la fe con la que esperan la resurrección. Hugo, con la Biblia en las manos, comprendió que Marina no estaba prisionera en aquella urna de metal, sino viva en el corazón de Dios, aguardando el día glorioso en que Cristo llamaría su nombre y ella volvería a sonreír. La ceniza no era el final, era apenas el recordatorio de que de la nada Dios puede crear el universo y que de la ceniza puede hacer brotar la eternidad. Mientras Hugo meditaba, recordó también las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que Marina había subrayado en rojo. La cremación no es contraria a la fe cristiana si la elección no ha sido motivada por razones contrarias a la doctrina. C.I.C. Donti 301. Aquella frase le trajo un alivio inmenso, porque él no había elegido la cremación por desprecio a la fe, sino por una mezcla de urgencia y desconocimiento. No había querido negar la resurrección. Al contrario, su corazón ansiaba verla un día de nuevo, gloriosa, viva,
resucitada en Cristo. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera batalla se libraba en el corazón, porque el mundo moderno, con su prisa, su lógica económica y su olvido de lo sagrado, había convertido la muerte en un trámite, la ceniza en un simple objeto y la fe en una superstición sin raíz. Pero el Papa León XIV había dicho con fuerza: no dejen que la prisa ni la indiferencia apaguen la llama de la esperanza. Porque cada cuerpo humano, aunque reducido a polvo, es sagrado, fue ungido y espera el regreso del Señor. Hugo se levantó y miró la urna con nuevos ojos. Ya no era solo un recipiente de cenizas, sino un signo de la esperanza viva de la resurrección. En la pantalla del televisor, que todavía mostraba el rostro sereno del Papa León XIV, aparecieron imágenes de Santa Gemma Galgani, la joven carmelita cuyo cuerpo incorrupto había conmovido al mundo. Sus manos juntas, su rostro en paz, su cuerpo intacto después de tantos años, eran un testimonio visible de que la muerte no es el final. Hugo sintió un estremecimiento. ¿Sería posible que Dios permitiera esos milagros para recordarnos que la carne no es desecho, sino semilla de eternidad? El Papa lo había explicado. Dios permite algunos signos para fortalecer la fe de los débiles, pero no depende de esos signos para salvar, porque su poder no tiene límites. Y en esas palabras, Hugo encontró la libertad para amar a Marina más allá de la muerte y para confiar en que Dios la cuidaba mejor que cualquier urna o sepulcro. Fue entonces cuando la memoria lo llevó a aquellos días felices de su matrimonio. Marina, con su voz suave, solía decir: Hugo, pase lo que pase, confía en el Señor. Y ahora entendía que esa confianza debía atravesar la frontera de la vida y la muerte. La cremación no era el problema, sino el corazón que elegía. Porque si la fe estaba viva, ni el fuego ni la ceniza podían apagarla. Isabela entró en la sala con un rosario en la mano. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien todavía cree que la oración puede cambiar el mundo. «Papá, ¿podemos rezar por mamá?» Hugo sonrió sintiendo cómo el Espíritu Santo le devolvía la fuerza. Se arrodillaron juntos y comenzaron a rezar el Padre Nuestro. Cada palabra era un abrazo a Marina, una ofrenda de amor que cruzaba la frontera invisible entre la tierra y el cielo. «Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos». Hugo sintió que perdonaba al mundo moderno, a las decisiones apresuradas, a la lógica del dinero. Perdonaba incluso su propia ignorancia, porque ahora sabía que el Señor no miraba la forma externa, sino la fe viva. Mientras rezaban en la pantalla del televisor, el Papa León XIV alzaba su mano en señal de bendición y decía: «Hijos míos, recuerden, Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá». Y esas palabras, como un bálsamo, llenaron la casa de paz. Hugo levantó la mirada y supo que no estaba solo, que cada lágrima, cada oración, cada ceniza ofrecida con fe, era como un ladrillo en el puente que conduce a la vida eterna. Así, en medio de la noche, Hugo comprendió que no había condenado a Marina, que el Señor es más grande que sus miedos y sus errores, que la fe en la resurrección no depende de la forma en que un cuerpo se descompone, sino de la certeza de que Dios, que creó el universo de la nada, puede reunir cada partícula y transformarla en gloria. En ese instante, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar siluetas en la ventana, Hugo entendió que el verdadero milagro no estaba en la urna de cenizas ni en el polvo que quedaba del cuerpo de Marina, sino en la fe que lo sostenía de pie, a pesar de la pérdida. Porque lo que el Papa León XIV había dicho la noche anterior no era solo una enseñanza teológica, sino un abrazo espiritual que lo alcanzaba a él y a todos los que, en medio del duelo, buscaban la certeza de la vida eterna. «No temáis al polvo ni al tiempo», había dicho el Papa con una voz que parecía brotar del mismo corazón de Cristo. «Temed más bien al olvido de Dios, porque el que espera en el Señor, aunque muera, vivirá». Aquellas palabras se quedaron grabadas como un sello en su alma. Hugo comprendió que la verdadera batalla de la fe no se libraba en un cementerio ni en un columbario, sino en la decisión diaria de vivir de cara a Dios, porque la ceniza, aunque frágil y silenciosa, no podía borrar la dignidad de Marina
ni la promesa que Jesús había sellado con su sangre. Yo soy la resurrección y la vida. Resonaba en su mente como un eco de eternidad. Y así, abrazado a esa certeza, Hugo sintió que la vida volvía a abrirse paso, como el sol que, imparable, rompía la noche. Isabela, con su voz infantil y sus ojos llenos de preguntas, se acercó de nuevo a la urna y la tocó con delicadeza. «Papá, ¿mamá está ahí?» Hugo la abrazó y le susurró con ternura: «No, mi amor, mamá está con Jesús». Y mientras esas palabras salían de su boca, entendió que había aprendido a mirar la muerte con los ojos de la fe, porque el cuerpo de Marina, aunque reducido a polvo, era templo del Espíritu Santo y semilla de resurrección. Y aunque la ceniza se dispersara en el viento, Dios no necesita de huesos completos para devolver la vida a quien ha confiado en él. El Papa León XIV lo había dicho con la claridad que solo un pastor lleno de amor puede tener. La cremación no es un obstáculo para la resurrección, pero el corazón con el que tomamos las decisiones sí puede serlo. Porque si lo hacemos desde la fe, confiando en el Señor, nada nos apartará de su amor. Pero si lo hacemos desde el desprecio, desde la incredulidad, entonces el fuego no será la ceniza, sino la falta de esperanza. Hugo recordó esas palabras y se sintió libre de toda culpa, porque él no había despreciado el cuerpo de Marina, sino que había hecho lo mejor que había podido con amor y respeto, aunque con poco conocimiento. Y ahora, iluminado por las enseñanzas de la Iglesia y por el testimonio de tantos santos, entendía que Dios mira el corazón, no las cenizas. En la casa el aire olía a incienso y a fe. Isabela y su hermano menor encendieron una vela frente a la urna. La pequeña oración que susurraron fue como un puente entre la tierra y el cielo. Señor Jesús, cuida de mamá, que descanse en tu paz y que un día podamos verla de nuevo. Hugo cerró los ojos y se unió en silencio. Y en ese silencio sintió que la resurrección no era solo una promesa lejana, sino una presencia viva que lo abrazaba. Porque el amor de Dios no se detiene ante las llamas ni ante la muerte. Es un amor que resucita, que transforma, que renueva. Fue entonces cuando recordó lo que el Papa León XIV había predicado en aquella homilía que el mundo entero había visto. Hijos míos, no reduzcan la muerte a un trámite, no conviertan las cenizas en un souvenir, porque cada cuerpo humano, aunque reducido a polvo, fue ungido en el bautismo, alimentado con la Eucaristía y reconciliado en la confesión. Y por eso merece descanso en un lugar sagrado, donde podamos rezar, esperar y proclamar que la muerte no tiene la última palabra. Hugo entendió que debía dar un paso más. Debía llevar las cenizas de Marina a un lugar bendecido, donde la oración y la comunidad pudieran sostener su memoria y alimentar la fe de sus hijos. En la parroquia, el sacerdote los recibió con una sonrisa compasiva. «Hugo, el cuerpo de Marina merece reposar en tierra sagrada», le dijo. «No porque Dios necesite de huesos o cenizas para resucitarla, sino porque nosotros necesitamos signos visibles que nos recuerden la promesa de la vida eterna». Hugo asintió, y en ese momento supo que estaba haciendo lo correcto, que la fe no es solo una idea abstracta, sino una forma de vivir que transforma el dolor en esperanza. El Papa León XIV, en aquella misma homilía, había dejado claro que no se trata de gastar más dinero, sino de amar mejor. El modo en que tratamos a nuestros muertos es un reflejo de cómo creemos en la vida eterna, había dicho. Hugo sintió que esas palabras lo liberaban de toda duda, porque no importaba si Marina había sido enterrada o cremada, lo que importaba era la fe con la que la habían despedido y la fe con la que la recordaban cada día. Y así, mientras salían de la iglesia, Hugo, Isabela y su hermano menor caminaron hacia el cementerio con la urna en las manos. Allí, en un columbario bendecido, colocaron las cenizas de Marina con respeto, oración y amor. «Descansa en paz, mi amor», susurró Hugo, y sintió que cada partícula de ceniza estaba rodeada por la promesa de la resurrección. Porque Dios no olvida a sus hijos, ni siquiera cuando la muerte parece haberlos cubierto de polvo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Hugo tomó la mano de Isabela y le dijo con una sonrisa: «Un día, todos nos reuniremos con mamá».
Porque la muerte no tiene la última palabra. Jesús es la resurrección y la vida. Y en ese momento entendió que la fe no era solo una respuesta para el futuro, sino un estilo de vida que comienza hoy. Porque la verdadera victoria sobre la muerte se gana en cada acto de amor, en cada oración, en cada decisión tomada con fe. Así terminó el día, con un susurro de esperanza en el aire y la certeza de que la vida eterna no depende de cenizas ni de huesos, sino de un Dios que, con un soplo, puede resucitar lo que el mundo cree perdido. Y en esa certeza, Hugo, Isabela y su hermano encontraron la paz que el mundo no puede dar, pero que solo el amor de Cristo puede ofrecer.